Querida familia, sean bienvenidos a una noche paranormal en la que conoceremos cómo es que los muertos se pegan a las personas, las cosas que pasan por andar de ojo alegre con las muchachas y lo que Cuauhtémoc jura pasa en la mina donde trabaja como velador. Si te encuentras en la oficina, en tu trabajo de noche o ya estás en casita descansando, y si es que puedes, te invito a apagar todas las luces, a quedarte en completa oscuridad y, por supuesto, espero que los relatos de esta noche sean de tu agrado. Estás escuchando Oscuro Secreto. Mi nombre es Gabriel y les envío este relato desde Colombia. Todo comenzó cuando tenía 28 años. Sucede que me casé con una muchacha de aquí. Nos llevamos muy bien y no pusimos reparo en unir nuestras vidas. Ella se llamaba Pilar y tenía 21 años. Yo acababa de cumplir 23. Al principio las cosas fueron maravillosas. Nos la pasábamos abrazados, besándonos como adolescentes y pronto encargamos a nuestro primer hijo. Él nació sin problemas. Fue un niño muy sano, vigoroso y guapo como su papá. Luego del parto, entre mi mujer y yo las cosas continuaron igual. Parecía mentira. A veces hasta dudaba de que la vida me concedería tanta alegría. Pasaron un par de años y llegó a nuestras vidas un bebé precioso. 5 años más tarde, la situación cambió por mi culpa. Entré a trabajar a una empaquetadora de alimentos. Ahí me daban todo lo que el gobierno ordenaba. Tenía bonos de puntualidad y cuotas de horas extras. La verdad, cuando llegó mi primer pago, sentí que jamás me volvería a ir mal, pero por desgracia metí la pata hasta el fondo. En la empresa había mujeres y una de aquellas se me empezó a acercar mucho. Al principio dije, no pasa nada, es solo una amiga. El problema fue que ella no se comportó solo como una amiga. Pronto noté que me coqueteaba y mi error fue seguirle la corriente. Cada día desde entonces me arrepiento. Sin embargo, como dice el dicho, lo hecho está. El coqueteo pasó a más. Nos veíamos después del trabajo. Le empecé a mentir a mi mujer. Le contestaba mal y un día, la madre de mis hijos fue a la empaquetadora. Con sus propios ojos me vio salir, pero en lugar de ir hacia nuestra casa, recorrí un tramo y le agarré la mano a mi compañera. Mi esposa presenció el modo en el que caminábamos por el centro, como dos enamorados, y el momento en el que entramos en un hotel. La verdad es que no me tardé tanto. Por vergonzoso que parezca, entré a la habitación para hacer lo que iba a hacer y ya. Cuando regresé a mi casa hallé 2 maletas junto a la puerta y la chapa ya estaba cambiada. Mi esposa regresó a casa y llamó a un cerrajero. Esa noche dormí en el jardín, sin comprender qué había pasado, por cínico que parezca, pero con un terror inmenso en el cuerpo. No tuve que preguntar para comprender que Pilar se enteró de lo que andaba haciendo. Le rogué desde afuera, le pedí perdón y le prometí que nunca volvería a acercarme a otra mujer. Pero para la madre de mis hijos, esas palabras no tuvieron ningún valor. Al siguiente día no fui a trabajar. Anduve dando vueltas en la calle y cerca del mediodía me encontré a un compañero del instituto. Estoy seguro de que me veía mal, pero ese hombre se veía peor. Tenía años sin saber de él, aunque era evidente que la vida no lo había tratado muy bien. Dado que me encontraba en una de esas situaciones donde uno es capaz de contarle sus problemas a la primera persona que pase por delante, cuando me preguntó cómo estaba, le solté todo. Le confesé hasta el último detalle de mi traición y también le dije que ahora no tenía una casa a la cual volver. Mi compañero, que por cierto se llama Tiago, me ofreció de inmediato su casa. Yo, como no tenía de otra, y me daba una vergüenza enorme decirles a mis familiares que le había sido infiel a mi esposa y ella me había descubierto. Acepté su ofrecimiento. Un par de horas después llegué a una humilde casa en obra negra. El hogar de Tiago era la tercera parte de lo que abarcaba la mía. Mi compañero me pidió que esperara un momento afuera, mientras él le contaba a su mujer que me quedaría unos días con ellos. En tanto el hombre se encargaba de dar información,
Me fijé en que en la pareja solo disponía de 2 cuartos con techo de lámina. Me conmovió demasiado darme cuenta de que con una vivienda tan sencilla, alguien me ofrecía su ayuda desinteresada. También me sentí culpable por no valorar lo que tenía y que ahora podría perder sin remedio alguno. Esos sentimientos se vieron interrumpidos por unos gritos de pelea y luego por unos sonidos que no podían ser más que los de una mano cruzándole la cara a otra persona. Enseguida oí a Tiago diciendo: «En esta casa mando yo». Después salió y me indicó que pasara. Me resultó imposible no mirar a la mujer de mi compañero, la cual tenía el rostro enrojecido y los ojos llorosos. Ella me saludó de lejos y agachó la cara con vergüenza. Tiago se disculpó porque no tenía otra cama disponible, pero yo no estaba en posición de exigir nada, así que me acomodé en su sofá. La pareja separaba su recámara de lo que era su sala, cocina y comedor con una cortina. Detrás de aquella tela, una vez que apagaron las luces y nos dispusimos a dormir, tuvieron intimidad. No dije nada ni hice ruido. Decía que con eso se reconciliaran. Al cabo de 15 minutos, la vivienda se sumió en un profundo silencio. Por más que lo intenté, no concilié el sueño. El remordimiento me mantenía despierto. A primera hora de la mañana mi compañera me llamó. Supuse que para saber por qué no había llegado al trabajo, pero bloqueé su número para que no me hablara. Mi esposa no intentó comunicarse conmigo. Lo entendí y por eso decidí que al otro día iría directo a nuestra casa para pedirle perdón y jurarle que nunca volvería a caer en acciones que la hicieran sufrir tanto. Pasadas las 11 de la noche, cuando Tiago ya roncaba de manera escandalosa, sentí que me empezó a envolver el sueño. Oí unas voces, pero a menudo me pasaba que escucho a gente hablar cuando me va entrando la somnolencia, de modo que no le presté atención. Al contrario, agradecí por la bendición de escapar un rato de la realidad y olvidarme por un instante de que a lo mejor ya no tenía familia ni casa. Lamentablemente no pude dormir. No se trató de la preocupación ni de las reflexiones que llevaba barajeando en mi cabeza durante todo el día, sino de un sonido a mi alrededor. Fue como un crujido muy raro, como de huesos quebrándose, mismos que por un instante creí que había salido de mis sueños. Pero de inmediato me percaté de que no podía ser así. Abrí los ojos y miré hacia todas partes. El alumbrado público generaba una penumbra suficiente para que mis ojos irritados detectaran si andaba alguien de pie. La cosa fue que no había nadie. Tiago continuaba roncando y su compañera debía estar dormida también, porque percibí una segunda respiración. Me acomodé sobre el cojín que me servía de almohada y me dispuse a conciliar el sueño. Cerré los ojos, respiré de manera controlada y volví a notar cómo mi cuerpo se relajaba cuando, de repente, sentí una caricia en la mejilla. Pero no se trató de algo agradable, sino de unos dedos helados que me despertaron de inmediato. Regresé de mi sueño tan agresivamente que incluso me entró un desagradable mareo, y cuando abrí los ojos, el mundo me dio vueltas. Han pasado varios años y todavía puedo acordarme de aquel toque tan espantoso que percibí. Fue como si me hubieran tocado después de haber metido los dedos en un balde de agua fría. Me incorporé, agarré mi celular y usé la pantalla para alumbrar detrás del sofá. Lo único que se encontraba ahí era la pared y unos cuadros con pinturas de flores. Hacia el frente se hallaba el comedor vacío. A mi derecha descansaba la estufa y una alacena pequeña. En el lado izquierdo podía ver la puerta. Obviamente llegó a mí un regaño mental. Me dije que lo había soñado y que debía tratarse del estrés, aunque me lo tenía bien merecido. Me esforcé por tranquilizarme. Respiré profundo y cuando mi cabeza me estaba diciendo que efectivamente había imaginado un toque frío en mi cara, los dedos invisibles y helados volvieron. En esa ocasión no se trató de una caricia o un roce, sino que me jalaron la cara con una fuerza que me obligó a levantarme para prender la luz. Justo en el instante en el que el foco se iluminó, volteé hacia el sofá y no vi nada. Estuve parado en medio de aquella vivienda desconocida durante un par de minutos sin comprender qué era lo que sucedía.
Al final apagué la luz para no molestar a quien me había permitido quedarme. Me acosté y no pasaron ni 5 minutos cuando las manos frías volvieron a tocarme. De verdad que me resultó aterrador sentir cómo unos dedos huesudos y fríos se posaban sobre mi cara. Para ese momento tenía claro que estaba ante un fenómeno paranormal y lo único que se me ocurrió fue persignarme y rezar. En voz baja recité un Padre Nuestro y al mismo tiempo le pedí perdón a Dios por mis errores. Me comuniqué con ese ser superior y le confesé lo mal que me sentía. También le expresé lo mucho que deseaba que mi esposa me perdonara. Tras ese episodio en el cual me sentí cercano a un mundo tan espiritual, me fui quedando dormido y ni siquiera me di cuenta. Gracias a Dios las manos frías ya no regresaron. Abrí los ojos pasadas las 6 de la mañana. Le hablé a Tiago y le dije que debía irme. Él, medio dormido, me dijo que estaba bien y que si lo necesitaba, podía volver más tarde. La verdad es que me urgía salir de esa casa. A las 7 de la mañana toqué la puerta de mi domicilio y nadie contestó. Sentí horrible. Desde afuera le hablé a mi esposa. Le supliqué perdón y su enorme corazón le permitió escucharme. No me excusé ni le di vueltas a mi responsabilidad. Acepté mi fallo y le expuse mi compromiso para subsanar el daño ocasionado. En primer lugar, renuncié a la empacadora. El día en el que fui a dejar mis papeles de despedida, vi a mi compañera por última vez. La apreciaba, pero nunca la llegué a amar. Ella se enojó tras decirle que no la volvería a ver, pero detuve sus reclamos diciéndole que elegía a mi familia. Hasta el día de hoy me sigo esforzando por demostrar mi arrepentimiento, pero también por olvidar aquellas manos invisibles, descarnadas y heladas, pertenecientes a un espectro que a lo mejor quiso llevarme cuando mis pasos más torcidos estaban. Mi nombre es Cuauhtémoc López, soy de Zacatecas y cuando tenía 29 años me salí de la empresa de seguridad donde laboraba como velador. La razón fue muy chocante. A la sede donde me tenían contratado iban personas para solicitar personal de seguridad diurna y nocturna. Una plaza recién inaugurada acudió a pedir gente para ambos horarios y como suelen pagar mejor las horas de la noche, yo acepté unirme al grupo nocturno. Desde el primer instante sentí que el gerente me vio con malos ojos, aunque no hice nada malo. Por desgracia le caí mal al tipo. A lo mejor porque era más alto que él o porque tenía traumas ridículos en la cabeza. El caso es que aprovechaba cualquier ocasión para regañarme. Y como le comenté al personal de recursos humanos y les dio igual, fui a dejarles mi carta de renuncia. Como suele pasar, experimenté una profunda angustia, pues quedarse sin trabajo es uno de los momentos más inquietantes en la vida de las personas. Me preocupaba no hallar otro empleo rápido, pues las facturas no dan tregua sin importar los impedimentos de la gente. Así pues, en los siguientes días, anduve caminando por el centro de mi ciudad y de repente vi un letrero en el que buscaban a un velador para una mina en descanso. Lo primero que pensé fue que de seguro la vacante ya estaría ocupada. Sin embargo, me animé a llamar y mi sorpresa fue mayúscula cuando me dijeron que podía acudir a una dirección para realizar una entrevista. Pedí que me recibieran ese mismo día y algunas horas más tarde me presenté ante una señorita de recursos humanos. La mujer me hizo algunas preguntas básicas y me pidió que dibujara unas cosas en diferentes hojas de papel. Al cabo de 40 minutos, me cuestionó si de verdad tenía ganas de trabajar como velador en la entrada de una mina donde en esos días no se estaba trabajando. Sin titubeos le dije que sí y me respondió que el puesto era mío. Acto seguido me informó los pormenores de la vacante. Se trataba de una mina privada, pequeña, ubicada en los terrenos de un señor llamado Esteban. El sitio llevaba parado un par de años y necesitaba que me asegurara de que ninguna persona entrara por ningún motivo, en particular adolescentes que la usaban de hotel. Enseguida, la mujer me indicó de cuánto era el sueldo y me sorprendió mucho escuchar que se trataba del doble de lo que me pagaban en la empresa de seguridad. En ese instante consideré que no podía ser verdad, pero luego pensé que era una vacante para velador individual, o sea, iba a estar yo solo en esa entrada. Dicha situación representaba un peligro mayor y sí merecía que me pagaran una buena cantidad de dinero.
Aún así tuve mis reservas. No me emocioné con locura por si acaso terminaba todo en un engaño o en una de esas vacantes falsas donde a la gente solo le sacan dinero e información. Me sorprendí muchísimo cuando la señorita de recursos humanos me indicó que estaba contratado y me pidió que le esperara mientras iba a buscar mi uniforme. Todavía en ese momento me imaginé que pronto se caería el telón y descubriría algo chueco. No fue así. La mujer me dio mi uniforme y me señaló dónde estaba la mina. Como se ubicaba casi a 1 hora de la ciudad, todos los días una camioneta me estaría esperando en el centro. En resumen, yo no gastaría ni siquiera en transporte público para ir a trabajar. La verdad es que lo veía como un sueño. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no podía ser tan bueno como parecía. Total, al siguiente día me preparé y fui a ver si estaba la camioneta. Y sí estaba. Todavía imaginé que algo me podían hacer, pero no. La camioneta me llevó a las afueras de la ciudad y luego por un camino de terracería. Se detuvo frente a una cerca de malla ciclónica y me indicó que regresaba al amanecer, justo a las 6 de la mañana. La entrada de la mina era un rectángulo sin puerta. A un lado se ubicaba una caseta de madera de 2 por 2 metros. Les juro que no me caía el 20 de lo que me acababa de ocurrir. No podía creer que me pagarían un montón de dinero por estar en un sitio tan alejado, donde nunca consideré que pudiera pasar nada. En la caseta encontré un generador de energía y 3 bidones de combustible. No puse reparo en echar a andar aquel artefacto y de inmediato se encendieron 4 focos. Uno a la izquierda, otro a la derecha, uno sobre la entrada de la mina y el otro dentro de la caseta. Eran focos comunes, de modo que un bidón me alcanzaría sin problemas para la noche entera. Llegué a las 7 de la tarde y para las 9 de la noche comencé a entender por qué pagaban tanto por un puesto tan sencillo. De repente escuché que unos pasos avanzaban por el pasillo de la mina hacia la salida. Por unos segundos contemplé la posibilidad de que hubiera gente trabajando en su interior, pero también me dijeron que no había nadie trabajando desde hacía mucho tiempo. Entonces me acerqué, saqué mi lámpara de mano y dirigí el haz de luz hacia el boquete oscuro. En ese hueco, lo único que vi fue negrura y las viejas vigas que impedían que se cerrara. Debido a que se dejaron de oír los sonidos, regresé a la caseta y desde ahí mi cabeza me dijo que a lo mejor me había imaginado las cosas. No existía una razón lógica para que alguien anduviera dentro de la mina. Claro que podía haber sucedido que esa persona se metiera mientras no había nadie y saliera creyendo que nadie lo iba a ver, pero le tocó la mala suerte de que yo ya había comenzado a trabajar. Así pues, decidí esperar. Dije para mis adentros que si se trataba de eso, tarde o temprano el intruso tenía que salir. El reloj siguió girando y pronto llegaron las 12 de la noche. Desde donde estaba, veía toda la zona. Era semidesértica y solo noté la presencia de 3 o 4 árboles. Hacia el frente se extendía la carretera por la que llegué y a mi espalda se hallaba la colina debajo de la cual se localizaba la mina. Mis ojos notaron unas pequeñas luces a unos 5 kilómetros a la derecha. Lo más seguro era que se trataba de otra mina. Me encontraba observando el panorama cuando un alarido aterrador me puso los pelos de punta. Fue un chillido como de hombre que retumbó por los terrenos. Por más que volteé hacia un lado y a otro, no logré saber quién gritó. Dirigí el haz de mi lámpara en todas direcciones, sin embargo, lo único que alumbré fue polvo y matorrales medio secos. Mientras iba sentado en la camioneta, el chofer me dijo que el empleo era muy tranquilo, pero que si lo llegaba a necesitar, en la caseta había una caja de madera y dentro podría encontrar herramientas adecuadas para ahuyentar a la gente necia o a cualquier cosa que me diera problemas. Me dirigí a la caseta y busqué dichosos artefactos. Para mi sorpresa, hallé un arma y un montón de cartuchos. Enseguida me acerqué a la puerta de la reja y grité: "Esta área es propiedad privada y se encuentra resguardada. Cualquiera que ande dentro, dando problemas a estas horas, debería marcharse o tendré que remitirlo a las autoridades".
Mi voz hizo eco en el sitio y luego retornó el silencio. Esperé un rato con el dedo sobre el gatillo y después, en cuanto me pareció que la calma estaba de vuelta, caminé hacia la caseta con la plena intención de echarme un sueñito. Pero eso no me fue posible, pues de la mina comenzaron a emanar unos murmullos inexplicables. Me dio la impresión de que en cualquier momento saldría un pelotón de hombres con la cara manchada de tierra y portando picos y palas. No obstante, nadie salió. Un par de minutos adelante el silencio retornó. No les voy a mentir, me dio un montón de miedo. Comencé a pensar que eso no era normal y que tampoco se trataba de gente viva. La única explicación que encontré fue que en la mina espantaban, y eso explicaba por qué pagaban tanto. No sé ni cómo lo hice, pero aguanté hasta las 6 de la mañana, hora en la que llegó la camioneta a recogerme. El chofer me preguntó cómo me había ido y de inmediato le conté las cosas anormales que escuché. El señor hizo una mueca de desagrado y mirándome a través del espejo retrovisor, me confesó que la mina llevaba un par de años cerrada porque hubo un derrumbe dentro de los túneles en el cual fallecieron casi 30 mineros. Por más maniobras que hicieron, no lograron recuperar los cuerpos, pues la mina amenazaba con derrumbarse en cualquier momento y ponía en riesgo a todos los rescatistas. Por consiguiente, hasta ese día los restos de los hombres seguían ahí. Los dueños del lugar llevaban algún tiempo buscando a alguien que se atreviera a diseñar una estrategia para reabrir los túneles, recuperar aunque fueran los huesos y reanudar los trabajos. Sin embargo, todos los ingenieros consultados coincidían en que era demasiado peligroso. De cualquier modo, los patrones esperaban dar con la persona indicada. Y mientras, necesitaban veladores y guardias que se mantuvieran con firmeza en la entrada. Lamentablemente ninguno duraba más de 2 jornadas porque les empezaban a ocurrir cosas muy extrañas como a mí. Dentro de mí pensé, ya salió el peine. Pero también consideré que a quien debía tenerle miedo era a los vivos. Entonces regresé en la tarde siguiente con un crucifijo y agua bendita. En las primeras horas de la noche hubo más gritos y en cuanto los oí, aventé el agua bendita en el perímetro que rodeaba la valla metálica. Recé en voz alta unas oraciones, ya saben, las que nunca fallan, el Padre Nuestro, el Ave María y la del Ángel de la Guarda. Hacia las 12 el ambiente se sintió tranquilo, pero pasado la medianoche, oí a alguien llorando en el túnel de la mina. Era un hombre. Les juro que fue un llanto extremadamente doloroso, tan desesperado que me provocó un nudo en la garganta. Enseguida en mi cabeza se formó una sola idea, la de meterme a ayudarle a esa persona. Mi cerebro solo decía una y otra vez, hay que ayudarle, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. Caminé hacia la entrada, pero antes de meterme, caí en cuenta de lo que intentaba hacer. Me detuve, di pasos hacia atrás y entendí que aquellas entidades trataban de engañarme. Quizá con el paso del tiempo, el alma de los mineros se oscureció y se convirtieron en seres ansiosos por devolver un poco del sufrimiento por el que pasaron. Era posible que encontraran algún disfrute en causar el fallecimiento de otras personas. Por obvias razones, me alejé del hueco de la mina y me fui a la caseta. Desde ahí escuché más murmullos y cerca de las 5 de la mañana, de reojo noté que una cabeza se asomó por la ventana de la caseta. Salí a ver quién era y claro está, afuera no había nadie. Eso fue suficiente para mí. Presenté mi renuncia al otro día. Me dio algo de vergüenza, pero bien dice el dicho, que es mejor decir aquí corrió que aquí quedó. Una semana más adelante, encontré una nueva vacante, aunque tenía el mismo pago. Tampoco incluía fantasmas ni almas en pena, y para mí eso fue más que suficiente. Estoy por contarte el último relato de la noche. Sin embargo, sé que necesitas un breve momento para tomar aire y pensar si de verdad quieres escuchar la última historia de la noche. Si este nuevo formato te está gustando, no olvides dejarme tu pulgar arriba, tu comentario. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte. Es muy fácil y gratis. Solo tienes que picarle al botón que dice suscribirse y activar la campanita en todas las notificaciones para que te avisemos cuando haya una nueva historia. El tiempo se agota
Ya es hora de continuar y descubrir cómo es que los espíritus, las almas o los muertos se le pegan a la gente. Me llamo Edu Viges, tengo 34 años, resido en la capital de Colima y la historia que les voy a platicar me sucedió hace algunos años, para ser exactos en el 2018. Si les estoy contando esto es casi de milagro, porque de verdad vi a la huesuda muy cerca. Las cosas comenzaron cuando una amiga del trabajo llamada Fátima me invitó a su pueblo natal, Manzanillo, también perteneciente a Colima, pero cerca de la costa. Trabajábamos en una tienda de mayoreo que ofrecía novedades y artículos de interés a bajo costo traídos desde China. Entonces se acercaron los días de inventario y como después de hacer el conteo los patrones dedicaban 3 jornadas a analizar qué productos se debían reabastecer, rematar o devolver, a los empleados y empleadas nos daban esos días libres a modo de pequeñas vacaciones. Yo no tengo hijos y tampoco soy casada, por lo tanto no vi ningún impedimento para agarrar mis cosas e irme de paseo. Me hacía ilusión ir a la playa porque tenía años que no la visitaba. Lo único que sí hice fue avisarles a mis papás para que no se fueran a preocupar, y cuando llegaron las fechas indicadas, nos reunimos en una terminal de autobuses para llegar a Manzanillo. El viaje abarcó cerca de 3 horas, así que en el camino fui platicando con Fátima y viendo el paisaje. Una vez en Manzanillo, agarramos otro transporte que nos acercó a la comunidad a la que íbamos. Al llegar me di cuenta de que se trataba de un pequeño asentamiento en el cual abundaba ese aire pueblerino que a veces resulta tan maravilloso. La familia de Fátima me recibió con agrado y el miedo de sentirme como una extraña se difuminó por completo. Mi amiga y yo tomamos un descanso. Luego salimos a caminar y me pareció hermoso ver de lejos el mar. Lo único que tal vez se salía de lo normal era que el pueblo tenía un enorme panteón y la ruta más corta para llegar a la playa era cruzando por en medio de las tumbas, ya que el lugar tenía 2 puertas, una en el centro de la comunidad y otra con vista al mar. Esa tarde nos la pasamos muy bien. Nadamos, hicimos castillos en la arena, reímos y coqueteamos con unos muchachos que andaban jugando voleibol. Regresamos a la casa de Fátima cerca de las 9 de la noche y por supuesto lo hicimos por el panteón. Al siguiente día mi amiga me llevó a un restaurante local y por la tarde regresamos al mar. Sinceramente me la pasé muy bien. Me tomé un montón de fotografías y disfruté al máximo. Nunca me hubiera podido imaginar que ese viaje se iba a convertir en mi peor pesadilla. Cuando regresamos al centro de Colima, me empecé a sentir mal. Comencé a sentir un incómodo dolor de espalda, el cual pensé que era porque el autobús me había dejado agotada. Me tomé una pastilla y me puse un poco de ungüento. Con el paso de los días, en lugar de sentirme mejor, la molestia creció y creció. Llegó un punto en el que ni siquiera me podía mantener derecha. En la zona de la espalda media, había momentos en los que hasta me ardía y me obligaba a sentarme para descansar. No me quedó otra cosa más que ir al médico. Me mandó hasta medicamentos para los riñones, sin embargo, nada me hizo efecto. El dolor seguía presente y para acabarla de amolar, también comencé a notar una fuerte incomodidad en los hombros. Unos días después, observé que en mis hombros, de los 2 lados, me empezó a salir una mancha morada como si me hubiera lastimado, pero estaba segura de que no fue así. Volví al médico, me mandó unos estudios y ese mismo día fui a hacérmelos. A la mañana siguiente me los entregaron y resultó que todo estaba bien. Acudí con otro médico y me envió un nuevo tratamiento que tampoco sirvió. Entonces, una tarde, mis piernas no me sostuvieron y me caí en el trabajo. Fátima corrió a ayudarme y me exigió saber qué me pasaba. Le comenté anteriormente que me sentía mal, sin embargo, no le di detalles al respecto. En esa ocasión le conté todo lo que me estaba ocurriendo y vi el modo en el que su rostro se puso pálido. Me dijo que teníamos que regresar a su pueblo. Ella misma fue con los patrones a decirles que necesitábamos un día libre y unas horas después agarramos un camión. Yo iba como flotando. No me parecía que aquello fuera real. Parecía un sueño en el que el dolor se filtraba de forma incesante. Casi llegando a Manzanillo me espabilé un poco.
y le pregunté a Fátima si sabía qué me pasaba. Ella en voz baja me dijo que traía un muerto pegado. La miré como si acabara de decir la tontería más grande del mundo. Sin embargo, Fátima me habló con seriedad y me dijo que esto no era un juego. Apenas bajamos del camión, pidió un taxi y le indicó al señor que nos llevara con doña Mireya. A los pocos segundos nos bajamos frente a una casa de 2 pisos y mi amiga tocó hasta que salió una señora como de 50 años. Sin rodeos le dijo que yo traía un difunto encima y que necesitaba de su ayuda. La señora Mireya me examinó por unos instantes y me dejó pasar a su casa. Una vez adentro, la señora me empezó a dar una limpia y mientras lo hacía, me explicó que hay gente que tiene el espíritu débil, de modo que cuando pasa cerca de un cementerio, es posible que se le suba un muerto, el espíritu de alguien que todavía no ha podido trascender. Según me dijo, ella podía ver cosas que otros no, y observó que el difunto sobre mi espalda estaba a punto de llevarme al otro mundo con él. Enseguida, dejó de dirigirse a mí y le ordenó a ese espectro que se alejara en el nombre de Dios, nuestro Señor, y que me dejara en paz a no ser que quisiera que ella hiciera una ceremonia para mandarlo directito al infierno. Esas palabras las pronunció al tiempo que me pasaba ramas de pirul, ruda y varios huevos rojos. Al finalizar me dio unos tarros de pomada. Me señaló que me bañara con agua bien caliente y me untara bien la espalda. Por ningún motivo debía de cruzar el panteón. Me tocaba darle vuelta. Si en unas horas no bajaba el dolor de la espalda, me ordenó que regresara temprano. Sin embargo, gracias a Dios el dolor sí bajó. Volví al trabajo sintiéndome mejor, aunque bastante asombrada, porque esa curandera de verdad me quitó un muerto de mi espalda.